Perfecto. Muy bien, todos estamos viendo lo mismo, proyecto integrador transversal. Sí. Sí. Okidoki, gracias. Si les da penita abrir el micrófono, escríbanme en el chat. ¿Va que va? Bueno, ya habíamos platicado la semana pasada que nosotros íbamos a hablar de un proyecto, bueno, que íbamos a elaborar un proyecto integrador transversal. Cuando hablamos de un proyecto, forzosamente esto implica una metodología, un procedimiento, ¿sale? Que es justo lo que vamos a hacer el día de hoy. Y el integrador significa que pues vamos a juntar las materias o las asignaturas de las que llevamos en la escuela. Vamos a juntar varias. En este caso, estamos juntando, perdón, temas de filosofía, probabilidad y estadística, que son materias que están cursando ahorita en este momento. Y le oye uno y lógica, que son materias que ya cursaron y que ya aprobaron. Que de hecho, si ustedes piden una constancia con calificaciones, pues van a ver ahí que ya tienen aprobadas esas dos materias. Bueno, vamos a juntar los conocimientos, perdón, de esas 4 materias y con eso vamos a formular un proyecto. Ok. Desde la primera clase que tuvimos, chicos, yo les había pedido de favor que fuéramos avanzando a la par en cuanto a a las lecturas que vienen ahí en el cuadernillo, que la verdad ese cuadernillo ya les quedó a ustedes muy light, porque en total en todo el semestre teníamos que haber revisado como 17 lecturas más o menos. Y ahorita ya nada más les van a quedar, en este parcial son 2 lecturas nada más. Y son 2 lecturas muy, muy sencillitas, muy simples y de cosas cotidianas. La primera, que ya debe de estar súper concluida en el cuadernillo, es la de la decisión por la filosofía, haber buscado los conceptos filosóficos y contestado el plan de discusión y unas tablitas que venían al final. Y la segunda lectura, que también ya debieron haber hecho la semana pasada, es la que tiene por nombre Kexkemetl. Y hacer exactamente el mismo procedimiento, buscar los conceptos filosóficos y contestar los planes de discusión que vienen ahí. Es muy importante entonces que ahorita, el día de hoy, ya tengan la definición de los conceptos filosóficos, porque hoy vamos a utilizar 4 para este proyecto integrador. Vamos entonces a entrar a esa parte de las definiciones filosóficas. Tenemos por ahí 4 conceptos, dijimos: cultura, creencia, conocimiento e idea. ¿Sí? Ok. Vamos a revisar cada una de las definiciones que yo encontré en un diccionario enciclopédico en el mismo Google. No le busqué por otro lado. En el Google, ahí los encontré. Entonces, de cultura nos dice: cultura es el conjunto de bienes materiales y espirituales creados por la humanidad en el proceso de su práctica histórico-social del trabajo. ¿Qué es lo que quiere decir este autor con respecto a esa definición? Lo que nos quiere decir es que la cultura, perdón, está integrada por esos bienes. Cuando hablamos de bienes, estamos hablando de cosas que son buenas, de cosas que vamos logrando, que vamos adquiriendo, ¿sí? Y nos dice que materiales y espirituales. Las materiales, estamos hablando, por ejemplo, Kexkemetl es un bien material, porque si recordarán, ahí mismo la lectura dice que ese tipo de chales o de capitas, Kexkemetl, las hacía la abuelita. Entonces, es algo que se fue heredando dentro de la misma familia.
Cuando hablamos de bienes espirituales, tenemos que pensar en todas esas cosas que son intangibles. Y cuando hablamos de cosas intangibles, quiero que se imaginen, por ejemplo, que cuando mi mamá se pega con un mueble o con la pared y le duele bastante, pues lo que dice, ay, Dios mío santísimo, ¿sí? Hay otros que sueltan unas groserías. Bueno, también esa forma parte de los bienes espirituales heredados, ¿sale? Ok. Estos se dan forzosamente dentro de una organización social, no se dan de manera aislada, no es algo que aprenda yo sola por mí misma, no, forzosamente esto se tiene que dar en un grupo social. Y cuando decimos histórico, es porque es algo que se va heredando de generación en generación, ¿sale? Imagínense, mi abuelita sabe bordar, mi mamá también sabe bordar, por lo tanto, a mí también me enseñaron a bordar. Es algo o es un aprendizaje, es un bien espiritual, es algo no tangible. En creencia nos dice, la creencia es la actitud de quien conoce por verdadera, quien reconoce por verdadera una preposición, lo que implica la disposición positiva respecto a la validez de una noción cualquiera. ¿Qué es lo que nos quieren decir ahí? La creencia, chicos, es la apertura que yo tenga como persona a querer confiar en algo. Y esto debe de implicar una disposición positiva. Imagínense que yo hablo de filosofía, pero no creo en la filosofía. Pues no tengo ni la actitud ni la disposición positiva para poder creer en la filosofía. ¿Vale? Entonces, se necesita esa disposición, esa buena actitud para que confiar, para creer en las cosas. A eso se refiere la creencia. La creencia no tiene carácter universal, es algo muy particular. En lo que yo creo no necesariamente tiene que creer el resto de la gente. Yo creo que existen los marcianos. ¿Comprobarlo? No lo puedo comprobar, pero yo sí creo que existen. ¿Sale? Pero eso es mi postura. A lo mejor yo coincido con Jaime Maussan. A lo mejor muchos de ustedes digan, oh, maestra, eso no es cierto. Bueno, depende de la creencia de cada quien. Ok, vamos a la parte de conocimiento. Dice que es un proceso en virtud del cual la realidad se refleja y se reproduce en el pensamiento humano. Dicho proceso está condicionado por las leyes del devenir social y se halla indisolublemente unido a la actitud práctica. El fin del conocimiento estriba en alcanzar la verdad objetiva. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Miren, en pocas palabras, el conocimiento es de carácter universal, demostrable y comprobable. Y es más, la generación del conocimiento implica leyes, postulados, normas, ¿sí? Está como el teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras no nos preguntan, oye Gloria, ¿y tú crees en eso? No. Está 100% demostrado y comprobado. Tiene su carácter universal. Si a mí no me gustan las matemáticas, ese es mi problema. Yo lo tengo que aprender porque eso es un conocimiento verdadero. Y fíjense, al final dice, para alcanzar la verdad objetiva. Cuando hablamos de verdad objetiva, estamos hablando de que es algo de carácter universal. Porque si dijera la verdad subjetiva, entonces es lo que piensa cada uno de ustedes. Y lo que pienso yo, pero no. Aquí se trata de un carácter 100% universal, objetivo. Ok, vamos con la definición de idea. Y fíjense, chicos, que cuando hablamos de la definición de idea, forzosamente nos tenemos que remitir a Platón. De los
filósofos que empezaron a incursionar dentro del vocabulario filosófico el concepto de idea. Y entonces idea nos dice, Platón considera que la idea es el objeto de una intuición intelectual y que representa la esencia inmutable y eterna de la realidad. Es ajena al cambio, por lo tanto, y que tiene existencia independiente de la realidad sensible, o sea, que es subsistente. La idea adquiere así una dimensión ontológica, es un objeto real que existe independientemente de la realidad sensible sensible y del pensamiento. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Dicho de otra manera, la idea es una representación gráfica mental que cada uno de nosotros nos vamos haciendo de la realidad, de lo ya existente. Por ejemplo, si nos dicen la palabra extraterrestre, en nuestra cabeza cada uno de nosotros ya se está formulando una imagen o una representación gráfica de un extraterrestre. Por ejemplo, a mí la que siempre se me viene, es una que ya existe, que es la de la película de E.T., el monito, ese cafecito, panzoncillo, cabezón, con los ojos así que parecen unos platos azules, las patillas ahí muy cortitas, los brazos muy largos, desproporcionados, los dedos igual largos, desproporcionados, y que en la punta tienen una lucecita. Esa es la idea o la representación gráfica que yo tengo. A lo mejor ustedes se lo imaginan de otra manera, de otro color, no sé, pero todos nos hacemos esa representación gráfica. Pues justamente de eso era lo que nos hablaba Platón, de esa manera de traer en nuestro intelecto, o sea, en la mente, esa representación de algo que ya existe. ¿Cómo nos lo imaginamos? Y también puede ser algo que no existe, por ejemplo, los unicornios. ¿Por qué los unicornios son blancos y tienen una melena perfectamente rizada, muy peinada, de colores como el arco iris? ¿Quién dijo que era así? Pues bueno, a lo mejor nadie ha visto un unicornio, que seguramente no lo han visto, pero pues esa es la representación gráfica que se está haciendo acerca del unicornio. Entonces, cultura implica algo que se va heredando de generación en generación. Puede ser material o puede ser espiritual. La creencia es la apertura o la disposición positiva que yo tengo para considerar que algo es verdadero. Conocimiento implica algo de carácter universal, demostrable, comprobable y que nos hace alcanzar la verdad objetiva. Y la idea es esa representación gráfica mental que yo hago en mi cabeza con respecto a algo que existe o no existe. ¿Sale? Esos son los 4 conceptos con los cuales vamos a estar trabajando en nuestro proyecto integrado. Bueno, lo primero que me van a presentar en el reporte que me van a enviar es justamente las 3 preguntas, y cada una de las preguntas tiene 4 respuestas, que están aquí en color azulito. Y a un lado está de color rojo su clasificación con los conceptos filosóficos de cultura, creencia, conocimiento e idea, que son estos 4 que acabamos de revisar. ¿Estamos? Entonces ustedes van a clasificar cada una de las respuestas. Es 1 a 1. Ninguno se repite. Es 1 a 1. Y si se acordarán, la clase pasada yo les dije a los que entraron, tomen captura de pantalla de esta pregunta porque ya se las estoy dando de regalo y ya se las había dado la clasificación. Bueno, pues ahorita el que guste tomar captura de pantalla de esta diapositiva, pues ya están de regalo las 3 preguntas con su clasificación. Esto es lo primero que me pondrán en su reporte. También otra cosa que les encargué mucho la semana pasada fue, vayan haciendo sus entrevistas a 15 chavos entre la edad de 15 a 18 años. Y les dije, no es que se van a salir a encuestar a nadie, no. Desde sus redes sociales ustedes pueden obtener esa información. Por eso es que les estoy poniendo ahí el ejemplo de un monitor
en donde está una chava en un lado y otro chavo en otro lado, pero están sincronizados desde la misma tecnología. Cada quien en su casa, pero sincronizados a través de la tecnología. ¿Qué es justo esto que estamos haciendo nosotros? La clase se las estoy dando desde mi casa y ustedes están pues en la suya, en el trabajo, no sé, donde se encuentren cada uno de ustedes. ¿Sale? Ok. Segundo paso y segunda cosa que me van a entregar en el reporte. Bueno, me van a entregar entonces esta parte donde fueron a hacer las encuestas y los resultados que obtuvieron. La sumatoria de estos 4 me debe de dar 15. Si me da más o me da menos, significa que algo hice mal. Aquí tenemos 2, 3, 13, 15. 2, 7, 13, 15. 1, 5, 15. ¿Sí? 15, 15, 15. No quiere decir que a 15 personas le aplico esta, otras 15 o esta. A las mismas 15 me deben de contestar las 3 preguntas. ¿Sí? Esta es la segunda cosa que deben incluir en ese reporte que me van a enviar. Tercera cosa que me van a poner. Bueno, lo tercero que me van a poner es lo siguiente. Me vuelven a poner la pregunta y cuáles fueron los resultados que obtuvieron en cada una de las respuestas. Aquí dice, en el inciso A, tomas remedios caseros, 2 personas. Acudes con un sobandero o curandero, 1 persona. Vas a consulta con un médico, 10 personas. Esperas a que te alivies, 2 personas. ¿Sale? Pero aquí entonces viene la parte rica en donde vamos a invitar a los conocimientos de probabilidad y estadística. Que entonces esto que tenemos aquí de manera un poquito rudimentaria, por así decirlo, lo tenemos que transformar en algo que se utiliza dentro de los conocimientos de la probabilidad y la estadística, principalmente estadística. Es algo que se llama tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias. ¿Cómo se construye esta tabla de frecuencias? Estas van a quedar muy sencillas. Lo que van a ver con sus maestros, pues bueno, va a llevar un grado de complejidad más alto. Pero estas van a ser muy sencillas. En la primera columna vamos a poner las respuestas, pero ya no vamos a copiar estas respuestas. Vamos a poner los conceptos filosóficos a los que corresponden. ¿De dónde tomo esta información? De la primera parte que yo voy a poner en mi reporte, que es esto de aquí. En vez de poner estas respuestas azules, estoy poniendo los conceptos filosóficos, cómo fue que quedaron. ¿Estamos? Voy a poner esto rojito, ya no voy a ponerlo azul. Regreso a donde estábamos. Ok, entonces aquí voy a poner A, cultura, B, creencias, C, conocimiento, D, idea. Y voy a poner estos números que son las frecuencias que yo obtuve. ¿Qué son las frecuencias? Las frecuencias es el número de veces que se repite un mismo evento. En este caso, una misma respuesta. Entonces, para el inciso A tengo 2, aquí están 2. Para el inciso B tengo 1, aquí está 1. Para el inciso C tengo 10, aquí tengo 10. Y para el inciso D tengo 2, aquí están los 2. Esto me debe de sumar 15. Ya tengo aquí construida mi tabla de frecuencias. En la primera columna, las respuestas. Y en la segunda, el número de veces que se repitió ese evento. O la respuesta. Ok, ya que tengo mi tabla de frecuencias, entonces yo me voy a ir a construir mi gráfica. Fíjense bien, la columna que se llama respuesta es la que va a ir sobre el eje de las X. La columna que se llama frecuencia es la que va a ir en el eje de las Y. Entonces voy a graficar respuestas contra frecuencias. Respuestas contra frecuencias. Y entonces, fíjense bien, dice, en el inciso A tengo 2 personas. Entonces yo veo aquí 2. 2 en el inciso de cultura. En el B dice 1. Voy a mi gráfica y aquí tengo 1.
una sola persona. En el inciso C tengo 10, entonces voy y checo y efectivamente tengo una columna de 10, que es el inciso C. Y por último, para el inciso D, que es la idea, tengo 2 personas, entonces 2 personas. Aquí ya está graficado. Esta es mi gráfica, esta es mi construcción, esta es mi representación de esta tabla de frecuencias, ¿sí? Ok, chicos, quiero comentarles algo a manera de un paréntesis pues sí, abrirles los ojos a lo que va a seguir en su carrera estudiantil. Fíjense, chicos, que cuando ustedes se vayan a la universidad, los maestros ya no vuelven a explicar los temas que se supone que ya debimos haber revisado en prepa o en primaria o en secundaria. No. Ellos nada más llegan, pues medio dan una cátedra si quieren dar cátedra y si no, nada más llevan el ejercicio, la tarea que se tiene que realizar. ¿Cómo lo vas a hacer? Ese es tu problema. ¿Con quién lo vas a hacer? Sigue siendo tu problema. Y si tienes dudas, pues también sigue siendo tu problema. Entonces, esa es la razón por la cual yo estoy queriendo explicar paso a paso cómo vamos a hacer este proyecto para que cuando ustedes lleguen a la universidad vean estos temas, porque de que lo van a ver, lo van a ver. De que lo van a hacer, lo van a tener que hacer. Y sobre todo, cuando hagan su tesis, van a tener que saber utilizar también esto. Entonces es muy importante que ahorita que estamos en prepa, que es el momento de aprender, pues nos llevemos estos conocimientos. Hasta aquí no hemos terminado el proyecto integrador, hasta aquí no lo hemos terminado. Vamos como a la mitad del proyecto. ¿Y por qué les digo que vamos como a la mitad? Porque el día de mañana, en la clase de mañana, lo que vamos a revisar es esto. A ver, vamos a esperar a que aparezca. Ok, ya les apareció en la pantalla. Este texto que está aquí es la interpretación de la gráfica. ¿Y cómo lo vamos a interpretar? Pues ese conocimiento lo vamos a interpretar de 2 formas. Una, vamos a tener que utilizar las definiciones de los conceptos filosóficos. Y 2, a partir de los resultados obtenidos, ¿y cuál es mi experiencia en la vida? ¿Cuál es mi experiencia en la vida? O a partir de lo que he escuchado, o a partir de lo que he leído. Pero así es como se interpreta una gráfica. Entonces, si nosotros entregamos hasta aquí, pues esto no me dice nada, esto es como hacer sopa o caldo de pollo y el agua está caliente, pero el pollo está crudo. Esto todavía no está concluido, esto todavía no está terminado. Entonces es muy importante saber interpretar estos resultados, pero además de saberlos interpretar, ¿con qué los argumentas? No grites, argumentame. Por eso es que les decía que a mí ese meme me causó mucha risa y todavía sigo pensando en él y me muero de la risa precisamente por esta parte, porque me hace recordar que para ganar una discusión, y una discusión es algo positivo, se necesita argumentar, no gritar. El que grita y se enoja, pierde. En cambio, el que argumenta tiene mucho más posibilidades de ganar e incluso de convencer al otro de que crea o piense en lo mismo que esa misma persona. ¿Sale? Pero esto lo vamos a revisar en la clase de mañana. También en la clase de mañana les voy a explicar rápidamente cómo hacer las gráficas aquí mismo en PowerPoint, pero me decían que en Excel y en Word también son exactamente igual de fáciles. Entonces, pues bueno, a mí me funcionó ahorita en Word porque dije, bueno, pues a lo mejor yo hubiera hecho mi reporte en Word, en PowerPoint, pero yo lo utilicé el PowerPoint para poder hacer la presentación con ustedes, ¿sí? Ok, chicos, vuelvo a recapitular. Lo primero que va a aparecer entonces en mi reporte es
que yo haya clasificado las respuestas con los conceptos filosóficos. Es 1 a 1, ninguno se repite, es 1 a 1 en cada una de las preguntas, así, tal cual. Si quieren copiarlo tal cual, pues se vale, ¿sale? Segunda cosa que tiene que aparecer en el reporte, las respuestas que te dieron después de haber realizado las 15 encuestas. Entonces aquí está, y sumo todo y me deben de dar 15 en cada una de las preguntas, 15 en cada una de las preguntas. Si me da más o me da menos, malo, algo no hice de manera correcta, ¿sale? Tercer punto, volvemos a escribir la pregunta con las frecuencias que tuvieron o los resultados que tuvieron, construyo mi tabla de frecuencias y hago mi gráfica. Hasta aquí todos debemos llevar en este punto, porque lo siguiente, que es lo más rico, pues es la parte de argumentativa, que es esta, pero eso lo vamos a explicar el día de mañana. Chicos, hasta aquí tendremos alguna pregunta, sugerencia, comentario, reclamación. Yo maestra, una pregunta. Sí, dime, Enrique. En el mismo, proyecto integrador, vamos a poner las evidencias de las personas que encuestamos, ahí como captura de pantalla, pegarlas. No necesariamente. Y te digo que no necesariamente es, o sea, no, es más, ese punto no se requiere evidencias de que tú fuiste a encuestar a alguien, no.